Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Gil Logistics. Alcanzar una posición directiva en una empresa siempre es complicado. Ahora imagínate lograrlo en un país con estatus de indocumentado. En este episodio nos acompaña Surieli Victoria, directora general de Fibranet. Nos compartió su experiencia personal al recordar cómo se le abrieron las puertas en su primer empleo en México. Además, exploramos el poder del feedback, la importancia de escuchar y comprender los porqués de las cosas en la comunicación organizacional. Para ella, los procesos de cambio pueden ser catalizadores para el crecimiento personal y el desarrollo de la humildad. Quédate y aprendamos juntos. Suri, bienvenida. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a ti, Evo. Muchas gracias a ti y a tu equipo. No, hombre, no. Oye, Suri, pues vamos platicando. Me gustaría empezar por la parte de tu formación académica. ¿Cómo es la escuela en Venezuela? ¿Cómo es la formación? A ver, digamos, hay algunas diferencias respecto de la educación o de la manera como está estructurada la educación en México, porque creo que aquí se parece un poquito más al modelo americano. Si bien tenemos igual la escuela primaria que llega hasta sexto grado, luego tienes lo que llamamos el bachillerato o la secundaria, y digamos que nosotros tenemos junto lo que para ti es secu y prepa. Para nosotros es un ciclo completo y luego te brincas a la universidad. Son 5 años como de secundaria preparatoria y te brincas a la universidad, pero lo vemos solo como educación secundaria y ya. Mira, diría que a diferencia de lo que he encontrado en México, el acceso a la educación, especialmente a la educación superior, por lo menos en la Venezuela que recuerdo, la Venezuela que me tocó, sí encuentro grandes diferencias respecto de lo que he encontrado en México. Tengo 3 hijos, los 3 ya en edad universitaria, y he encontrado que en México, por lo menos la región de México donde me ha tocado vivir, que tengas tus hijos en una universidad es un privilegio. Sí. No es algo que cualquier familia puede costear y no es algo que sucede fácilmente. Probablemente las oportunidades en cuanto a diversidad de carreras y no están como concentradas de tal manera. Bueno, además tengo que hacer el paréntesis, ¿verdad? Venezuela es un país bastante pequeño respecto a México. Yo creo que hay como 4 Venezuelas aquí adentro. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos todo muy concentradito. Tú quieres estudiar medicina, pues ahí te vas 3 horas de distancia más allá. Ahí están las principales universidades, por ejemplo, del campo de la medicina. O quieres estudiar ingenierías, pues hay 4 o 5 buenas universidades para estudiar las ingenierías que quieras en el país, y eso es suficiente, que es lo mejor del caso, ¿verdad? Eso es suficiente porque pues para la población está bien. Y no que no haya más universidades, pero estoy hablando como de las principales, las referencias. Si tú dices, quieres estudiar ciencias políticas, pues hay 4 o 5 buenas universidades que son referencias para estudiar ciencias políticas o humanidades o qué sé yo. Entonces, además de las oportunidades de estudio desde la perspectiva de oferta académica, que en la Venezuela que me tocó vivir era, yo digo, suficiente. Yo me crié en una familia como de clase media, mis padres trabajadores, profesionales, 5 hijos, y todos tuvimos la oportunidad de ir a la universidad en un formato gratuito. La universidad, digamos, nacional y hay varias universidades de tipo como del Estado, absolutamente gratuitas. Entonces, creo que es una realidad muy diferente a la que me he encontrado aquí. Y celebro las familias que hacen el esfuerzo y a los estudiantes en México que hacen el esfuerzo para sacar adelante carreras universitarias, trabajando, estudiando, haciendo dobles turnos, saliendo de clases y haciendo Didis o Uber o lo que sea, porque sé que no es fácil. Yo creo que a la mayoría nos tocó, hablando aquí de México, trabajar y estudiar. Eso que mencionas es bien importante porque a la mayoría nos toca vivirlo. Y mencionas ahí, quiero rescatar 2 puntos bien importantes acerca de la cultura y de la percepción, porque ¿qué nos pasa a nosotros como mexicanos en el extranjero? Todo el mundo piensa que México solo es crimen organizado y solo es balaceras y cosas así, y tienen miedo porque es lo que se transmite al exterior. Entonces, de cierta manera, ¿qué nos enseñan a nosotros de Venezuela? Pues que no hay dinero, que casi que el gobierno controla todo y que te tienen que dar el vale para que tengas comida.
salieron por ahí varios influencers cuando los supermercados, ¿te acuerdas? De que no había nada y no sé qué. Entonces, qué padre que por eso quise empezar por ahí, porque pues al menos es una perspectiva bien diferente. O sea, cómo ahí ustedes están avanzados en términos de educación. Y avanzados me refiero porque todos tienen acceso y como lo mencionaste aquí, pues no. Y nosotros a lo mejor al estar más cerca de Estados Unidos estamos más americanizados, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Quien estudia en la universidad pues termina endeudado para toda la vida. Así es, así es. Y no es que no suceda, por supuesto que hay universidades pagas en Venezuela y no es que no suceda que de repente las familias que tienen la posibilidad económica de enviar a sus hijos a universidades pagas lo hagan. Pero, y tengo que hacer la salvedad de que te estoy hablando de la Venezuela de hace 25 años, ¿verdad? La Venezuela donde a mí me tocó ir a la universidad. En esta Venezuela de hoy, yo iba a tener muy pocas probabilidades de poder enviar a mis hijos a la universidad y estudiar carreras que además tuvieran la excelencia académica con la que yo me conseguí. ¿Sí? Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, una universidad que en su momento era referencia de la educación superior en América Latina, con profesores y académicos de talla investigativa, sí, editores de libros, o sea, pero hoy en día, por supuesto, tendría que decirte que las cosas han cambiado y no que no siga habiendo buenas universidades y buenos profesores, pero por supuesto, la crisis en mi país ha tocado todo, ¿verdad? No vamos a profundizar sobre eso, pero no es la misma Venezuela donde a mí me tocó vivir. Sin embargo, pues creo que las oportunidades siguen siendo hasta el día de hoy más accesibles a nivel educativo que lo que yo encuentro en promedio aquí en México. Creo que una familia trabajadora tiene que esforzarse mucho más aquí para garantizar que sus hijos culminen sus estudios de secundaria e inicien y terminen una carrera universitaria. Creo que es un reto mucho más importante aquí. Sí, totalmente. Y luego también el tema es que los salarios, que a veces te esfuerzas demasiado, pagas demasiado y sales y no es remunerado equitativamente en cuanto a esfuerzo ni en cuanto a dinero el salario que te dan cuando ya terminas ese, al menos aquí en México, así sucede. Sí, sí, sí. No, y yo creo que eso es como un poco general, aquello de que te acabas de graduar y en todos lados están pidiendo 2 años de experiencia. Y tú dices, bueno, ¿dónde voy a hacer los primeros 2 años de experiencia? Si todo el mundo lo quiere con 2 años de experiencia. Creo que eso es una realidad a la que nos enfrentamos cuando estamos recién graduados, casi que todos, ¿verdad? Pero en algún lugar te abren las puertas y logras comenzar. El punto es completar tu educación para que puedas comenzar tu ruta profesional desde una plataforma de educación que te haga competente para lo que viene. Sí, totalmente. Oye, Suri, y llegas en 2018, llegas a México, llegas con un cargo directivo a una empresa mexicana. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Qué fue para ti en cuanto a cultura, trabajo y demás? Bueno, fíjate que no llegué yo con un cargo directivo. De hecho, yo no llegué a México con una oferta de empleo. Llegamos por una oferta de empleo que le hacían a mi esposo, estando nosotros en Venezuela. Yo salí de Venezuela en un momento en el que estaba gerenciando una unidad comercial de una empresa que se dedicaba a importación, exportación y distribución interna de dispositivos tecnológicos, celulares, etcétera. Entonces teníamos mucho de retail y también ventas de mayor y distribución nacional y así. Y yo dejo digamos, ese rol, esa posición, y decido, junto con nuestros hijos, seguir a mi esposo en lo que entendimos en ese momento que era una gran puerta de oportunidad que se estaba abriendo y que estaba mucho más relacionada con el futuro de nuestros hijos que con mi propia carrera profesional o incluso la de mi esposo. Sin embargo, era una muy buena oportunidad para él. Era aquí en Saltillo, así que llegamos directamente a Saltillo en febrero del 2018. Mi esposo es productor audiovisual, se dedica a todo lo que tiene que ver con temas de comunicación estratégica y en ese momento llegó para ocupar un rol, digamos, de producción a nivel directivo en una organización acá en Saltillo. Y a mí me tocó desde el principio, Jehú. A mí me tocó el periodo, digo a todos, cada uno lo vivió de su manera, ¿verdad? Pero profesionalmente hablando, a mí me tocó el tránsito por ser nadie y asumirlo de manera estoica, ¿sí? Y salir a la calle y buscar trabajo. Y mi primer trabajo en Saltillo fue en una tienda de vender colchones en Becarranza. Y estoy infinitamente agradecida porque una empresaria en Saltillo le abrió las puertas a una mujer indocumentada para trabajar. Y ese fue mi primer trabajo ganando 800 pesos a la semana. Wow, sí. Pero alguien abrió las puertas para que yo pudiera trabajar y
Más adelante pude trabajar en una cadena de hoteles en Saltillo, también con todas las flexibilidades de ser una persona que estaba en trámite de regularizar su situación migratoria. Finalmente, en principios del 2018, México aprobó la condición de refugiado para nuestros hijos y para mí, y obtuve la residencia permanente, que es lo que sucede, digamos, como automáticamente cuando el país reconoce la protección internacional que está solicitando en calidad de refugiado. Y eso me dio la oportunidad por primera vez de buscar un trabajo un poco más cerca de mi experiencia. Y entré en la industria, digamos, entré dentro de la cadena de suministro, ¿verdad? Entré a trabajar en una empresa de empaque de cartón para la industria, dentro de un área de calidad. Una amiga que me había conocido en otro entorno me dijo, oye, tengo esta oportunidad y te he visto trabajar en otras cosas y he visto cómo le entras aquí al voluntariado en esto y me gusta tu forma de trabajar, ¿por qué no me acompañas? Tengo que armar una oficina de calidad. Y le dije, no sé nada de calidad, en mi vida he trabajado en la industria, no sé nada de sistemas de gestión. Me dijo, no hombre, tú aprendes bien fácil, ven que yo te enseño, pero ayúdame, necesito gente en la oficina. Y me fui con ella a formar parte de una oficina como analista de calidad y aprender todo el tema de sistemas de gestión y certificaciones ISO y todo eso. Bueno, la historia es más larga, me certifiqué como auditor interno, hice una carrera corta pero muy bonita dentro de esa empresa, otra empresa que me dio oportunidad. Y fíjate, en esa empresa, al poco tiempo de estar allí, me ofrecieron la gerencia comercial, una gerencia que no existía cuando llegamos. Y justo como en el proceso de organizar como todos el sistema de gestión, pues surgió, sí, o sea, esta empresa no tiene un área, una gerencia que se dedique como que específicamente a atender a sus clientes y atender sus ventas desde una oficina comercial, desde una área comercial. Y pues le dimos como que el visto bueno, y también allí con los socios, el visto bueno a que se abriera esa gerencia comercial, y me dijeron, ¿y por qué no la lideras tú? Entonces pasé de analista de calidad a gerente comercial en una conversación. y eso fue esa oportunidad allí, también súper agradecida, un empresario fantástico con muchos años, él y su familia, de invertir en Saltillo y de creer en Saltillo. Allí el poner en mi currículum gerente comercial en una empresa de empaque para la industria fue lo que me abrió las puertas para más adelante entrar en FibraNet y ser considerada para el cargo en el que entré, porque entré a cubrir una posición comercial en FibraNet en febrero del 21. Y 2 años más tarde aquí estoy. Oye, qué padre, de verdad que me emociona y veo en tus ojos la chispa, porque cuando empiezas a platicar de cómo llegaste, de cuando eras en estado de estatus, más es la palabra correcta, ¿no? Estatus de indocumentada y con un sueldo tan pequeño, mi mente inmediatamente dijo, ¿y qué cambió para llegar a ser editora? Pues ya me dijiste, cambió toda una estructura, todo un... Sí, y yo te tendría que decir que fue una ruta de decisiones y de oportunidades que hubo que aprovechar, pero también de gente generosa del otro lado, porque mira, yo creo en eso de puedes ver a Dios en todas partes o no verlo en ningún lado, y tener razón en ambos casos, ¿no? Y me gusta ver la ruta e identificar que hubo personas que con una actitud muy generosa extendieron sus manos conmigo en el momento en el que yo más lo necesitaba. ¿Y cómo te sentías en esa parte inicial cuando pues, tú dices, oye, vengo con una carrera, traigo estudio y estoy percibiendo 800 pesos semanales? Pues, si bien tu esposo trabajaba, pero pues al final en persona, en términos personales, pues es complicado porque estás agarrando un salario que ni un practicante ahorita lo tiene, ¿no? Mira, por supuesto que estaba combinado con comisiones, pero me tomó como 3 meses que me dejaran comisionar, porque primero había que aprender el sistema de la tienda y aprenderle a las otras chicas que ya tenían más tiempo allí. Y finalmente, cuando me tocaron mis primeras comisiones, ya andaba renunciando porque ya tenía otra mejor oportunidad. Pero creo que se trata de los aprendizajes que te llevan los grandes procesos de cambio. La migración es un proceso de cambio súper complejo. Y en este caso éramos todo un grupo familiar migrando. Tengo que decir que mi esposo es una persona súper estructurada y tomó mucho tiempo antes incluso que saliéramos de Venezuela para mirar casos de éxito en migración y casos de fracaso en migración. Estudiaba Saltillo, nos metíamos en Saltillo así como desde Google Maps y miraba qué hay, cómo es la ciudad, dónde podríamos vivir, dónde podríamos trabajar, qué dicen las noticias. Tenía alertas en Google para ver noticias de Saltillo como desde 6 meses antes que nos viniéramos. Entonces llegamos a una ciudad que sentíamos que conocíamos un poco, que sabíamos cómo movernos y habíamos hecho algunos pactos internos como familia antes de emigrar.
Nuestro primer punto para llegar a Saltillo no fue México. Pasamos unos 5 meses en Estados Unidos, en McAllen, en casa de unos primos que también con mucha generosidad nos recibieron, mientras se terminaban de resolver algunos trámites para que Germán pudiera entrar a México y posteriormente nosotros, y lo hiciéramos de la manera correcta. Así que pasamos unos 5 meses en McAllen y finalmente llegamos aquí y habíamos hecho algunos pactos como familia en esta decisión de salir del país y como resetearnos y comenzar de nuevo. Y uno de los pactos que hicimos fue abrazar la cultura del lugar donde llegáramos. Porque puedes aferrarte, y es un proceso interno muy complicado, quiero decir, no es fácil, pero puedes aferrarte internamente a tu identidad, a tu nacionalidad, a tus costumbres, a tu manera de comer, a tu manera de hablar, a las personas con las que te gusta estar, hasta la música que escuchas. Yo hasta el día de hoy miro la música grupera así como un poquito de lejos, no la entiendo mucho, pero el reto era abrazar la cultura del lugar donde llegáramos, porque era mucho más fácil que nosotros, que íbamos a ser los raros, viéramos cómo funcionaban las cosas en ese nuevo lugar y tratáramos de adaptarnos y de hacernos, digamos, agradables. No se trata de dejar de renunciar a tu identidad, pero hacerte accesible a las personas con las que ibas a tener que tratar, que pretender que no sé cuántos millones de saltillenses nos entendieran a nosotros y se hicieran a nuestra forma. Entonces, mira... Creo que fue lo más inteligente. Pero fue proceso, o sea, fue el producto de una investigación. No sé decir qué tan empírica y qué tan científica, pero una investigación de mirar a nuestro alrededor y ver, porque cuando nosotros decidimos salir de Venezuela ya habían, no sé, transcurrido por lo menos 5 o 6 años de una migración, o sea, una ola migratoria muy fuerte, y teníamos muchos casos cercanos que pudimos usar como referencias de a quién le estaba yendo muy bien y a quién no le estaba yendo muy bien, quiénes estaban batallando un chorro incluso con procesos de adaptación, quiénes regresaban, como decimos en mi país, con las tablas en la cabeza después de haber quemado todos sus barcos en el país y regresaban 5 o 6 años más tarde a ver cómo volvían a empezar y echar raíces y ver de dónde se agarraban para comenzar porque no les había ido bien en su migración. Y decíamos, ¿cómo hacemos que esto no nos pase? Y digo, regresando entonces a tu pregunta, yo creo que esos procesos de cambio y otros que todos vivimos, yo creo que todos enfrentamos profundos procesos de cambio de distintas maneras, en diferentes formatos, ¿verdad?, en nuestra vida. Esos procesos de cambio te ayudan a ser humilde. O sea, ¿qué rollo? ¿Qué importa? Alguien te había dado la posibilidad de trabajar y ¿sabes cómo lo interpreté? Dije, pues estoy llegando a este país, no tengo ni idea de cómo se maneja la gente aquí. Y yo diría que mi temporada en esa tienda fue mi clase intensiva de cultura saltillense, porque recibíamos gente de todo tipo todo el día, y veía cómo las chicas interactuaban con ellos, cómo los abordaban, cómo trataban la conversación, cómo los llevaban en el proceso de la compra, qué cosas decían o no decían, incluso a la hora de comer, Jehú. O sea, cosas como que llegó la hora de comer y la que abría un topper, ¿gustan? Y yo, ¿por qué me ofrece su comida? O sea, ella trajo su comida, yo traje la mía, que se coma su comida. Yo, no te apures, tranquila. Y después entendí que era un acto de educación. ¿Cómo se te ocurre que vas a abrir un topper y vas a comer delante de otra persona sin ofrecer de tu comida? Para mí eso era rarísimo. Sí. En mi país nadie abre un topper y le dice a los demás, ¿gustas? Yo abro mi topper y comienzo a comer y tú abres el tuyo y cómetelo. ¿Sí? Y te voy a decir más, a mí se me antoja lo que estás comiendo, solo te digo, ay, para probar, y te meto la mano en el plato y te lo quité y se acabó. Pero no andamos como, no es como un código de educación el que tú abras un topper de comida y ofrezcas. Yo entendí que cosas como esas sucedían aquí. Y esas fueron las pequeñas cositas que me permitieron luego conectar. Mi esposo, en el trabajo en el que llegó, se conectó, digamos, con un ambiente muy multicultural porque trabajaba con un equipo diverso desde el punto de vista de nacionalidades. Y no se enfrentó tan, digamos, como tan profundamente a estas cosas a las que yo me enfrenté. Sí. En la tienda, luego en el hotel y luego incluso en la fábrica, ¿verdad? El sentarme a la hora de la comida con todos mis compañeros, pues daba lo mismo si eran los conductores o los choferes de los trailers o si eran los operadores de las máquinas o mis compañeras del área de administración. A la hora de comer todos sacaban los taquitos y los chicharrones y eso era un festín de todos con todos y todos. Pero al final eso te terminó dando muchas tablas para hacer lo que hoy haces. Sin duda. Y sabes que de todo lo que has dicho, a mí se me hace algo bien súper importante porque les estás mostrando un proceso de éxito. Les estás mostrando cómo alguien que es de otro lado puede llegar
a tener éxito en un país que no es el suyo. ¿Por qué te digo esto? Yo siempre repito esto en todos lados. El sueño americano no está en Estados Unidos, está en México. El sueño americano está en México. Yo estoy de acuerdo. Y yo diría que está en Saltillo. Pues sí, particularmente. Yo diría que está en Saltillo. Pero México es un país de grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque México somos tan malos haciendo lo que hacemos que el que lo hace bien y lo hace de manera profesional se va... Hombre, no sean tan duros como ustedes mismos. No, mira. Bueno, la palabra no era malos. Somos poco profesionales justamente por el tema cultural, de que somos relajados, de que no somos muy sanguíneos y nos gusta mucho, pues, divagar por ahí. Entonces, cuando ya empiezas a hacer una estructura y un orden, te lo voy a poner así de simple. Ustedes hicieron todo un plan de cómo iban a llegar. Cuando mi esposa y yo llegamos a vivir a Saltillo, un jueves nos plantearon la posibilidad de llegar y 10 días después nos vinimos a Saltillo. Y estábamos durmiendo en un colchón de Costco, de esos inflables, y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y por qué fue que vinimos? Sí, exacto. Entonces, ahí estás hablando de una diferencia enorme entre un proceso y otro. Si bien es distinto, o sea, estamos comparando peras con manzanas porque tu proceso es de otro país, pero al final ustedes se dieron el tiempo de estructurarlo y nosotros no. Entonces, a eso es a lo que me refiero, de que cuando alguien lo hace bien, pues rápidamente despunta, ¿no? Y particularmente en esta ciudad, que hay tanto trabajo y hay tantas oportunidades. Sí, y yo creo que, mira, has tocado varias veces como que el ángulo de la diferencia cultural. Y yo creo que hay grandes cosas que rescatar de cualquiera de los dos lados. Te decía más temprano, fuera de cámara, un poco como de los retos culturales que hemos tenido que enfrentar en este proceso como de integrarnos profesionalmente a la vida productiva en México. Y yo te digo, he rescatado cosas, como te comentaba, de la cultura bonita, propia, hasta, ¿cuál fue la palabra que usé antes? Como sensible, como empática, de cómo le dices las cosas a otros, ¿sí? Del habla con cuidado, del di las cosas bonitas. Yo soy caribeña, Jebú. Yo digo las cosas... Vaya, no soy de esas personas que dices, yo soy directa y digo las cosas como son. No ando excusando mi imprudencia con el hecho de que soy directa, para nada. Creo que procuro decir las cosas con respeto, pero lo que sí quiero decir es, no le doy vueltas a algo para decirlo. Si yo te tengo que pedir que por favor muevas el vaso de la mesa, te digo, oye, Jehú, por favor mueves el vaso de allí, que vamos a usar la mesa para... Entonces digo, ay, Jehú, no seas malito, ¿me moverías el vaso de ahí tantito? Discúlpame, que te moleste. Aquí son lindos para decir las cosas y a veces pienso exageradamente lindos. Eso puede ser un pro y a veces es contra, ¿verdad? Sí. Porque a veces necesitas dar una indicación directa, clara. Yo soy fanática de dar claridad y pedir claridad y creo que eso nos ahorra un chorro de tiempo en los procesos. No lo digo yo, soy más de las que recoge información de quienes se dedican a estudiarlo y trata de aplicar, ¿verdad? Pero este tema de la claridad creo que es crucial. Y mi equipo me escucha decirlo con demasiada frecuencia. Recuerdo que esta mañana llamaba a alguien en la oficina y le decía, perdóname, ven acá, vamos a revisar este correo que enviaste solo porque quiero asegurarme de algo. Tú no enviaste esta información porque asumiste que la otra persona la tiene o porque de plano estás segura que la tiene porque o sea, este correo es el resultado de una conversación previa. Me dijo, no, ya nos hablamos y ya me dijo que esto era solo lo que ocupaba y lo demás ya lo tiene. Ah, ok, bien. Porque soy como súper enfática con no asuman nada. Sí, eso es un grave cáncer en las organizaciones. Sí, asumir es un error que nos quita demasiado tiempo y es una pelotita de ping-pong que va de aquí para allá. Y te ocasiona muchos problemas. Claro, entonces, digamos, yo celebro la franqueza y la claridad cuando es necesaria y creo que en el ambiente profesional y en cualquier otro ambiente nos hace mucho bien, pero al mismo tiempo he aprendido de mis compañeros saltillenses, porque también trabajo con regios y sí les encuentro una diferencia cultural, pero no tanto como a los de Saltillo, en ser sensible cuando vayas a decir algo. Busca el modo bonito, porque piensa también en que el feedback nunca es lindo, ¿sí? El feedback nunca es agradable. Entonces eso, aprende a recibir feedback. Sí, está bien, siéntate tú en la silla y recibe feedback. Nunca es agradable, pero puedes hacer que sea menos odioso, ¿sí? Pero bueno, ahí tocas un punto súper importante. El feedback nunca es agradable, pero es necesario, es muy importante. El feedback en una organización es sumamente importante. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo puede haber una técnica
para que digas, oye, lo recibes de una manera más agradable? A ver, no le estás hablando a una experta en temas de comunicación organizacional, sin embargo, creo que he aprendido algunas cosas. Soy una buena discípula de las enseñanzas del liderazgo de John Maxwell y de toda la estructura y recursos que ha, digamos, puesto a disposición de quienes queremos aprender y de otros autores, en este caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver de cultura organizacional de Patrick Lencioni y otros. Entonces, creo que en primer lugar se trata de aprender. No es algo que nos va a salir naturalmente, ni es, yo le sé. No, espérame. Hay gente que se ha dedicado a estudiar cuál es la mejor manera de tener incluso una conversación difícil. Entonces he aprendido técnicas para tener conversaciones difíciles, por ejemplo, como la técnica de la hamburguesa, no sé si la conoces, ¿verdad? Ya. Sí, yo me la salgo en el sándwich. Ok. Entonces es como algo positivo, el tema, ¿verdad? Y visiona con cómo van a ser las cosas si este cambio se da, si este ajuste se hace, ¿sí? Pero creo que lo más importante en dar feedback es que para mí es más importante escuchar que decir. Entonces creo que me tomo tiempo para escuchar. Oye, me gustaría escucharte en esto y entender por qué sucedió así. Qué complicado es aprender a escuchar. ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué... No sé, ¿por qué no le pediste ayuda a esta persona? Porque en los porqués del otro probablemente está el ajuste que necesitas encontrar. Y sí, eventualmente entonces termino diciendo, bueno, me gustaría pedirte que hagamos este ajuste la próxima vez. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta forma? Y no sé, aquí hay parte de mi equipo en la sala y espero no estar diciendo nada que no puedan respaldar, ¿verdad? Pero creo que eso se trata de escuchar primero, entender qué estaba sucediendo en la cabeza o en el mundo, en el universo del otro, antes de solamente llegar y decir, a ver, este no es el resultado esperado, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? No. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, con nuestra capacidad de aprender a escuchar y entender los porqués del otro para poder conectar y luego hacerte disponible desde allí. Ok, ¿cómo te ayudo para que la próxima vez esto no suceda? Tenemos en el equipo una junta que no tiene demasiado tiempo, es algo que implementé recientemente, digo, como 2-3 meses atrás. Y yo he visto el efecto de tener esta pequeña junta al inicio de cada semana, donde los líderes de las principales áreas de la organización, o sea, las personas que lideran no solamente áreas, sino incluso proyectos, nos encontramos durante 1 hora el lunes, comenzando la semana, para que cada uno diga en 3 minutos qué tiene en su plato desde la perspectiva estratégica, no tareas como tácticas, ¿verdad? Sino qué tiene en su plato desde la perspectiva estratégica de objetivos durante esa semana y qué necesita de cualquiera de los que estamos en ese cuadro en el Zoom o en el Meet. Okay. Entonces, ¿qué tienes en tu plato y qué necesitas de mí? Específicamente de cada miembro. Y si no tienes solamente una cosa contigo, pues tengo esto y esto y esto, y para esto necesito juntarme con GU porque necesitamos definir esto o necesito este dato de GU. Ok, por favor, terminando esta junta, pónganse de acuerdo cómo van a resolver eso, ¿sí? Pero eso hace, por lo menos es el efecto que yo he visto, que todo el equipo esté en la misma página. Y yo sé, cuando te veo ocupado, a qué le estás dedicando tu tiempo esta semana, cuáles son tus principales objetivos, qué estás persiguiendo alcanzar y cómo yo soy parte de eso. Porque si tú no lo logras porque yo te atoré y me lo dijiste, pues la pelota estaba a mi lado de la cancha, ¿sí sabes? Ese nivel de claridad al escucharnos unos a otros me parece que ayuda mucho más que el solamente llamar a alguien de vez en cuando para decirle, a ver, de tu lista de responsabilidades y de objetivos, y aquí vas bien y aquí no, y qué le vamos a hacer, ¿no? Y échale ganas para que la próxima salgas mejor. Somos muy pro del échale ganas aquí en México. No, sabes que me encanta lo que estás diciendo porque justamente pues estás hablando de comunicación asertiva y cómo nos cuesta, a lo mejor a los mexicanos, hablando también de temas culturales, que no se nos alarguen las juntas. Ay, hombre, nos agarramos unas juntas de 2 horas y a mí me pasa. Yo soy bien pro de eso y estoy trabajando en cambiarlo. Pero me gusta mucho lo que dices porque parte de tus funciones como directora pues es que todos tengan la misma visión y que todos estén encaminados hacia el bien común y hacia el objetivo principal de la empresa. Y creo que es una gran forma de hacerlo, el estar pendiente de que cada semana
sin entrar en temas de micromanagement y todo eso, de que estén pendientes, de estar pendiente, perdón, de que cada quien esté trabajando en pro de la visión común. Creo que es una gran manera. Así es. Y digamos, somos en FibraNet todavía un equipo relativamente pequeño, manejable, y me encanta saber que de todo el equipo FibraNet podemos sabernos los nombres de todos. Todos podemos saber los nombres de todos. No somos todavía un equipo tan grande como para que digas, el chavo que trabaja en... No, tenemos los nombres de todos, ¿verdad? Nos conocemos por nombre y creo que eso también hace que el trabajo de cada uno tenga un impacto como que muy importante en el equipo. No es como que está sobrando. Y si tú no vienes o tú no lo haces, pues ahí está el otro que hace lo mismo que tú y lo va a resolver. No. Pero al mismo tiempo eso nos da la oportunidad de alinearnos más fácil. Digo, no estoy en contra del crecimiento, de hecho lo aspiro, lo creo para FibraNet, creo en el crecimiento de la empresa y sueño y visiono, seguro que con nuestros directivos y accionistas y con todo el equipo, el momento en el que sea más difícil contarnos y más difícil comunicarnos y resolver cosas, pero hoy en día me encanta el nivel de flexibilidad y de agilidad que tiene una organización en la que de repente un tema complejo lo puedes resolver levantándote de tu lugar de trabajo y mirando 2 cubículos más allá y diciéndole a alguien, oye, ¿me ayudas con esto? Sí, gracias. Y te vuelves a sentar y ¡pum! Se resolvió. Sí, eso me parece muy padre en esta etapa de la organización. Me gusta mucho. Sí, totalmente. Oye, y ahorita y eso pues al final del día es necesario, porque hoy en día las empresas más flexibles y las que más rápido se adaptan al cambio, pues son las que crecen. Ya no estamos en las épocas de que los grandes monstruos eran los que dominaban siempre el mercado y nadie les podía hacer nada. Ahorita de pronto ves desde freelancers que empiezan con algo y de pronto ya están con un gran proyecto, ¿no? Entonces, qué padre que sean tan dinámicos. Y ahorita fuera de cámaras platicábamos un poquito del rol de la mujer y me gustaría que nos platicaras, porque pues así como yo me sorprendí cuando me lo decía, seguramente nuestra audiencia se va a sorprender cómo ese impacto de cómo tú llegaste a ser directora y cómo sentiste esa diferencia entre tu país y ¿no? Sí, mira, me preguntabas un poco acerca de las diferencias culturales y como que querías que abordáramos ese tema. Y te comentaba en su momento, y lo retomo entonces ahora, que una de las grandes diferencias culturales, profesionalmente hablando, con la que me he enfrentado es este tema del rol de la mujer dentro del campo de trabajo. Y no soy una experta en temas de género, ni equidad de género, pero... No, al final todos hablamos desde nuestra perspectiva. Así es. Pero hablándote desde cómo lo ha vivido Surieli, ¿sí? Te digo que hasta que salí de mi país, esto no fue un tema de conversación para mí. Sin problema, no solamente lo viví, sino que vi a muchísimas mujeres alrededor de mí. De hecho, yo diría que de mis principales referencias en el mundo directivo, empresarial, en empresas de tecnología, son mujeres. Yo digo que estoy aquí en el mundo de la tecnología por una mujer que fue mi primer jefe y para mí su experiencia de éxito dentro del rol directivo era una inspiración. Mi suegra es una mujer, por ejemplo, que te digo que llegó a tener posiciones directivas a nivel nacional sobre una empresa que es la empresa petrolera venezolana. Entonces, y vi como ella, te estoy mencionando 2 muy cercanas, ¿verdad? Que han sido, de alguna manera, han influenciado mi propia carrera profesional y mi propia trayectoria, pero esto para mí era común. Algo muy normal. A la hora de ir a buscar una posición para estudiar en la universidad, tenía las mismas posibilidades de obtener el cupo la chica que el chico. Y a la hora de ir al campo de trabajo y buscar una oportunidad de trabajo, el hecho de que fueras mujer no te hacía pensar, ¿me lo irán a dar a mí o a un ingeniero? Porque era lo mismo el ingeniero que la ingeniero, el punto era pues que cumpliera el perfil. La competencia, así es. Trabajé en empresas de tecnología desde muy joven y estuve acostumbrada a ver ingenieras en TI e ingenieros en TI y en electrónica y en telecomunicaciones, y lo mismo se subía a un techo a instalar una antena Wi-Fi cuando la tecnología era revolucionaria con antenas y tecnología israelí, una mujer que un hombre. Y lo mismo llegaba a dirigir en las posiciones, no solo marketing o finanzas, que pueden ser, o RH, ¿verdad? Que pueden ser como que áreas que comúnmente vemos mujeres y las vemos crecer.
No, en áreas técnicas, en áreas directivas, y terminó siendo CEO, por ejemplo, una mujer de la primera empresa de tecnología en la que trabajé. Y sabes que justo por eso te lo preguntaba, porque muchas veces nosotros, o al menos yo en las organizaciones que he estado y en la que hoy pues me toca liderar, pues no tenemos ese rol de géneros, o sea, no hacemos una diferencia entre hombre y mujer y a veces piensas que no pasa. Entonces, por eso cuando me lo platicabas me sorprendió, fue así como, wow, o sea, sí es cierto que pasa en el mercado laboral, a veces somos inconscientes de que sí sucede. Sí, sí, y te tendría que decir que yo en mi pellejo no he vivido, afortunadamente entiendo que ha sido una especie de excepción, pero no he tenido esa experiencia aquí en México de que mi condición de mujer o mi género condicione mi crecimiento. Por el contrario, te lo dije hace un ratito y creo que queda claro que fue como de lo ridículo a lo sublime en muy poco tiempo, ¿verdad? Y doy gracias por eso, creo que también por supuesto lo he trabajado, me lo he ganado, pero entiendo que es excepcional. Pero tendría que decirte que tras el nombramiento como director general en FibraNet, recibí llamadas de mujeres en el sector telecom en México agradeciéndome y diciéndome, Suri, no tienes idea de lo que significa para nosotras que tú seas directora de una empresa telecom, siendo extranjera y siendo mujer. No tienes idea del camino que estás abriendo para nosotras. Tú estás destrabando un tabú. Y eso me hizo, estaba muy cerca a un evento en Ciudad de México donde se concentran las grandes autoridades y operadores del sector telecom. Y eso me hizo ir a ese evento con otra perspectiva. Te confieso que fui hasta un poco intimidada diciendo, ¿Qué estoy haciendo? Rayos, ¿en dónde me metí? Sí. O sea, soy directora de una empresa de telecom y ¿con quién me voy a conseguir? Con un mundo de hombres. ¿Y estarán dispuestos a aceptar esto? Bueno, me ha ido muy bien, trabajo con hombres fantásticos. Sí, tengo que decirlo. Los accionistas en el grupo corporativo al que pertenece FibraNet, mi director, mi jefe directo, es un hombre estupendo. Creo que me ha tocado la fortuna, los ingenieros con los que trabajo en FibraNet, me ha tocado la fortuna de trabajar con hombres respetuosos, decentes y respetuosos de las mujeres. En FibraNet somos un chorro de mujeres también. Y respetuosos de las mujeres con las que trabajan. Entonces digo, no sé si estoy viviendo una especie de burbuja, pero a mí me ha ido fantástico. Pero entiendo que para la mujer profesional mexicana promedio, la historia no es así y es un reto. Y me uno desde mi granito de arena. Sí podemos, claro que podemos y podemos hacerlo muy bien. Qué padre, me gusta mucho escuchar eso porque el que tú seas un referente, el que tú seas ese, incluso aunque no sea así tal cual como lo dicen, que estás abriendo un gran camino, el simple hecho de ser ya esa aspiración para esas mujeres que muchas veces, también es cierto, cabe mencionarlo, que muchas veces la misma mujer se pone, aquí en México se pone como ese límite, el tope, ¿no? Sí. Sí, hemos platicado sobre el tema, yo tampoco soy experto, pero me gusta abordar ese tema porque otras mujeres que han estado en el podcast han coincidido de que muchas veces ellas mismas se ponen el tope, a lo mejor por temas culturales o no sé, Sí, probablemente así programaron, ¿verdad? Mentalmente. Yo he conocido mujeres que me dijeron, es que yo no hice preparatoria, solo llegué a la secundaria porque mi papá me dijo que para qué le iba a invertir tiempo a eso si eventualmente yo me iba a casar, que lo importante era que mis hermanos terminaran de estudiar y fueran a la universidad porque ellos iban a tener que sostener una familia. Porque ellos eran la cabeza de la familia. Ok, esa es una conversación que yo jamás me encontré en mi país, tengo que decírtelo. Es una realidad muy diferente, muy diferente. No sé cuáles son las razones que hacen que en la realidad que a mí me tocó vivir, una realidad latinoamericana, debo decir, yo no encontré eso. De hecho, creo que en algunas oportunidades he comentado esto y esto sí lo rescato de las cosas que celebro y amo y extraño de mi país. Para los suramericanos, la mujer es una especie de diosa y los hombres suramericanos en general le rinden culto a sus mujeres. Y eso es algo que yo quisiera ver en la cultura mexicana. ¿Pero cómo? ¿Cómo sucede eso? Mira, yo creo que es el respeto a la mujer por ser madre, el respeto a la mujer por ser bella, al hecho de ser, independientemente de la belleza física, ¿verdad? Esa belleza que el hombre encuentra en la mujer. Y yo creo que eso se celebra, y se celebra en la manera como cantan, y en la manera como bailamos, y en la manera como nos tratamos. Te puedo decir que, otra vez, tengo que hacer el paréntesis y decir, en la Venezuela que yo viví cuando iba a la universidad, que yo fuera en el metro
un día cualquiera y un par de jóvenes me lanzaran un piropo, era algo normal y jamás lo tomé como una ofensa, jamás fue intimidante. Era más bien como la manera del hombre venezolano de cortejarte. Y se hace, puedes decir hoy en día atrevido, mis hijas dirían, pues sí era ofensivo, solo que no lo reconocía. Pues no sé, nunca lo sentí así, jamás me sentí en peligro, jamás sentí que alguien debiera estar a mi lado para defenderme de algo como eso. Por el contrario, te puedo decir así, una confesión culposa, lo extraño. Extraño encontrarme con un hombre que sin problema te diga, oye corazón, ¿qué vas a querer? Y no te está tirando la onda, solo te está tratando bonito. ¿Sí? Entiendo que eso no es así aquí. Y por supuesto, volvemos a lo primero que te dije, ¿verdad? Se trata de abrazar la cultura. He entendido esta cultura y me cuido. Tengo que decirte que intencionalmente me cuido de no ser demasiado yo, Sí, que se vaya a malinterpretar. para evitar confusiones. Sí. Sí, sí, sí. Y más como lo dices, que si estás en un ambiente laboral de muchos hombres, pues a lo mejor puede llegar a malinterpretarse y otra situación. Pero bueno, justo ahorita que estás hablando de eso, del mundo de hombres y demás, ¿cuál consideras que ha sido tu reto? Porque yo sí he escuchado y me han platicado de que no, es que es bien difícil ser gerente, ser directora, porque pues de pronto como que el machismo, no te quieren hacer caso o algo. ¿Has enfrentado algún reto de esos o te ha tocado, como luego dices, de que miel sobre hojuelas en la empresa? No, no, ni lo uno ni lo otro. No creo que por un tema de machismo, te decía más temprano que no me ha tocado vivir, por lo menos no desde esa perspectiva. Sí creo que por el tema cultural he tenido que ajustar cosas y a veces no me ha ido tan bien en alguna relación, en alguna comunicación. Y siempre trato de revisar qué es lo que tengo que ajustar de mi lado, ¿verdad? Pero más bien te diría que como en cualquier equipo de trabajo, te consigues personas que están más dispuestas a trabajar en un ambiente de confianza, vulnerabilidad, respeto y confianza. Cuando hablo de confianza me refiero a que tus compañeros puedan confiar en que tú estás haciendo lo que te toca. Que nadie tenga que estar vigilando que tú estás haciendo tu parte, porque si yo puedo hacer mi parte confiada en que tú estás haciendo tu parte, luego entonces todo va a salir bien, ¿verdad? Pero si yo tengo que estar haciendo mi parte y preguntándome si tú le avanzaste a lo tuyo, porque de eso depende lo mío, ahí sí está bien complicado. Entonces, en todo equipo de trabajo creo que hay personas que lo entienden la responsabilidad que tienen en su rol y cómo los equipos son interdependientes y el hecho de que yo haga bien mi parte pone a ganar el equipo, ¿sí? Nos pone a todos en una mejor posición para ganar y hay gente que no lo entiende, sencillamente, y pues procrastina y le da largas y dice que está trabajando porque envió un correo, pero es un correo que yo llamo correos vacíos o correos ping-pong, que solamente tienen el objetivo de ganar tiempo, como para que vean que sí estás haciendo algo cuando en realidad no adelantaste nada. Y diría que allí pueden ser los momentos en los que he tenido alguna tensión a resolver, porque típicamente soy así como, a ver, aceleradita, hacia adelante, ¿y qué viene? Y vámonos, ¿y qué pasó con esto? Y entonces sí soy como de pasar revistas sobre pendientes, de regresar a mis correos con alarmas que me pongo, que esto me lo recuerdo otra vez el miércoles, y el miércoles pregunto qué onda con esto. Entonces las personas del equipo que no estaban tan habituadas y no estuvieron dispuestas a ajustarse a que trabajamos con una cultura orientada a resultados y que eso implica hacerle seguimiento puntual y responsable a tus pendientes, a tus objetivos y que el resto del equipo pueda confiar en que tú estás haciendo eso, pues probablemente han terminado tronando, ¿verdad? Sí. Pero el equipo que ha terminado conformando FibraNet creo que es un equipo fantástico, trabajo súper bien desde nuestros compañeros de planta externa, que son hombres súper jaladores y son los que a cualquier hora van a resolver cualquier cosa, ¿verdad? Y nos llevamos igual de bien que con los gerentes o directores de área. Sí, totalmente. ¿Y cuál dirías que es el reto que viene para Suri como directora y para FibraNet como carrier de telecomunicaciones con este crecimiento que se viene del nearshoring y todo esto que viene para la región? Mira, es un gran reto. FibraNet ha trabajado duro por posicionarse como el principal carrier con red propia de fibra óptica para la industria y la gran empresa en Coahuila. Y el reto es asegurarnos de seguir haciendo lo que nos toca hacer para responder a las necesidades de la industria y de la gran empresa en Coahuila.
sin ser necesariamente el operador más grande o el de cobertura nacional, pero estableciendo las alianzas necesarias para poder dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes actuales y potenciales clientes, haciendo los cambios y los ajustes que tenemos que ir haciendo progresivamente en nuestra red, porque somos una empresa relativamente joven. FibraNet tiene 5 o 6 años, o sea, 5 años larguitos de haber dado sus primeros pasos como ISP, y nacimos apalancados de una red de fibra que no era propia, era la red de fibra del cable operador al que pertenece FibraNet como grupo corporativo. Hoy en día, el 90% de nuestra red es independiente de FibraNet, toda la larga distancia es infraestructura propia, las redes metropolitanas son en su mayoría infraestructura propia, realmente ya muy pocos servicios se han quedado como dependiendo de esa red en la que inicialmente nos apalancamos. Eso también habla de un crecimiento como grupo, pero eso nos ha dado la oportunidad de perfilar nuestro target y de alcanzar el estándar que necesitamos alcanzar para atender las necesidades del target al que nos orientamos. Mira, uno de los retos que creo más importantes, de los más relevantes que tenemos, es asegurarnos de estar en todos, con puntos de presencia en todos los lugares donde deberíamos estar para poder ser una opción de las más importantes para la industria presente y la que llegue. Y además creo que toca una labor de evangelización, ahora sí, no solo de FibraNet, sino de los ISP en general, de los carriers, una labor de evangelización con los empresarios dedicados al negocio de parque industrial, porque las realidades están cambiando profundamente respecto de las necesidades de las empresas que están llegando, y la conectividad es una necesidad que está teniendo estándares diferentes a lo que tal vez se manejó por los últimos 15 o 20 años. Hoy en día una planta necesita mínimo 2 operadores diferentes con rutas diversas para poder atender sus necesidades de conectividad, y estamos hablando de operadores con ciertos estándares, con estándares carrier class, con enlaces dedicados, con niveles de disponibilidad en su backbone suficientes, con capacidades de transporte y de conexión con otros puntos, de conectividad con otros puntos que puedan atender esas necesidades. Y la oferta está, pero ahí todavía, digamos, es un reto poder entrar a las infraestructuras desde el punto de vista de facilities en los parques industriales para que esas opciones estén disponibles para la planta. Entonces es como, pues aquí en este parque el que siempre estuvo está el operador y aquel otro hizo maromas y logró entrar, y los demás pues están de la puerta del parque para afuera, y la planta adentro tiene que ver cómo resuelve con antenas o cómo puede haciendo maromas para resolver sus necesidades de conectividad. Creo que es de los principales retos. Ayudar las iniciativas de las políticas públicas y las iniciativas gubernamentales, ayudarlas con el asesoramiento correcto, con la participación que nos corresponde como empresarios correctos, pero también ayudar al empresariado, que es parte fundamental de este crecimiento, que es el de los parques industriales, para que puedan ampliar un poco su, digamos, la perspectiva de la necesidad del tipo de clientes que van a estar recibiendo, y permitirnos la entrada, porque la oferta debería estar allí para todos. Los operadores debería ser, debería ser la decisión de cada corporativo qué opciones de carrier decide. Sí, un poco llegar como actualmente está Estados Unidos, ¿no? De que cada quien decide a qué operador toma, quién le da sus servicios. Pero digo, desde mi ignorancia yo pienso que eventualmente va a terminar pasando, porque con esta revolución que viene de la industria 4.0, el Internet de las cosas y eso, pues cada vez todo depende más del Internet. Entonces sí, van a tener que sí o sí pasar. Sí, solo que si se hace a la mala, como solemos hacer las cosas los latinoamericanos, vas a seguir viendo un chorro de postes y cables tirados por todas partes a lo improvisado. Si logramos hacerlo bien desde el principio, entonces toda esta cantidad de proyectos de construcción que hay en este momento en nuestros estados, no solamente Coahuila, Nuevo León y otros estados que están viviendo el impacto del nearshoring ya, lo toman en cuenta desde el principio, entonces vamos a estar hablando de desarrollos industriales organizados que ya tienen desde su planificación resuelto el tema de la oferta de conectividad. Y sí, creo que eso sería un ganar para todos. Ustedes deberían de estar desde esa etapa inicial, desde que se está planificando el desarrollo. Así es. Sí.
mínimo prever que en la infraestructura que estás construyendo sepas que vas a tener la opción de darle entrada a los principales carriers que tienen oferta en la ciudad o en el estado donde estás. Porque ellos son los que van a resolver las necesidades de conectividad. Es como que hicieras el parque sin considerar por dónde van a venir las tuberías de agua. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces ya tiene la misma relevancia. Por favor. El internet ya tiene la misma relevancia. Así es. Y no es uno. El énfasis no es que dejes entrar a uno, es que las necesidades de la industria son de 2 y de 3 y a veces de 4, dependiendo de los estándares de los corporativos. Y obviamente eso va a mejorar tanto de precios como también los precios que obtenga la planta, como también mejora el servicio, porque entonces ya tú te tienes que esforzar para que te elijan a ti. Y no es de que yo ya me quedé con el parque y ya. Así es. De acuerdísimo. Sí. Pues bueno, oye, Suri, de verdad que muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti otra vez. Y para finalizar el episodio me gustaría terminarlo con esta pregunta. ¿Cuál es el legado que quiere dejar Suri? Caray. Mira, quiero ser humilde en ese sentido. Yo creo que sí, cada una de las personas con las que estoy teniendo la oportunidad de trabajar, tanto en mi equipo como las personas con las que trabajo porque son nuestros clientes o porque son nuestros proveedores, si cada una de las personas con las que tengo la posibilidad de hacer contacto, una persona como tú, siente que su vida profesional o incluso su vida personal mejoró un poquito por su interacción conmigo y agregué un poquito de valor, bien sea una relación comercial o bien sea una relación de amistad, con eso me doy por servida. Yo creo que esa es la base de cualquier éxito hasta profesional, es establecer relaciones que agreguen valor. Y eso vale para lo personal, y eso vale para lo comercial, y eso vale para el área que tú quieras. Es que aprendamos a establecer relaciones significativas que estén más dispuestas a entregar que a recibir. Me encantó, me quedo con eso. Muchas gracias. Pues, amigos, ojalá les haya gustado este episodio. Si les gustó, por favor, déjenos las 5 estrellas en Spotify y suscríbanse al canal de YouTube. Hasta la próxima.